Hola chicos de sexto grado, ¿qué tal? Te saluda mi Raquelazo nuevamente acá en una nueva aventura. Esta vez vamos a hablar de unos temas un poco complicados, bueno, pero vas a ver que se nos va a hacer mucho más sencillo, ¿ya? El tema que vamos a tocar el día de hoy es la geopolítica. ¿Te suena algo la palabra geopolítica? Recuerdo que cuando iniciamos el año habíamos hablado de la geografía, por ahí como que suena parecido, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la palabra geo, qué significaba? ¿Te acuerdas? Ah, sí te acuerdas, ¿verdad? Geo significaba ¿qué? Tierra. Miss, entonces vamos a hablar de la política de la tierra. No, vamos a hablar de algo muy similar, ¿ya? Pero te voy a explicar que hace mucho tiempo, vamos a ver una imagen, por favor, acá también lo voy a poner. La geopolítica, había muchas personas que estudiaban la geopolítica hace muchos años atrás. Por ejemplo, acá tenemos ahí una imagen, tenemos, a ver, chequeemos chicos, tenemos a Frederick Raxel, eso ya lo has escuchado, lo hemos hecho en la segunda, tercera semana, ¿te acuerdas? Es el padre ¿de qué? Es el padre de la geografía, del determinismo geográfico, ¿recuerdas? ¿Ya? Son los principales ideólogos, los principales fundadores de lo que es la geopolítica. También tenemos a Karl Hauser y a Hartford Mackinnon. Ellos son los predecesores, los precursores como nosotros lo conocemos, pero el que más ha tenido interés, el que más ha calado para nosotros, y muchas veces nosotros en geografía lo llamamos el padre de la geopolítica. ¿Quién va a ser, Miss? Va a ser, a ver, vemos en la siguiente imagen, va a ser Rudolf Kellen. Acá lo tenemos, ahí también lo estás viendo. Rudolf Kellen fue un geógrafo sueco que en 1916 ya fue la primera persona que utilizó el término de la palabra geopolítica. Por eso es que muchos lo consideramos como el padre de la geopolítica. ¿Ya? Entonces acá te he puesto una pizarrita para que lo puedas ver mejor. Dice que surge en 1916 la geopolítica, cuando el sueco Rudolf Kellen, que te mencioné hace un momento, que viste en la imagen, va a publicar su primera obra. ¿Cómo se llama esta obra? El Estado como forma de vida. Gracias a él es que podemos entender la geopolítica, como la vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Pero antes de eso te voy a explicar mucho mejor. ¿Qué será la geopolítica en sí? Acá tenemos la definición. La geopolítica es una ciencia que estudia la dinámica de los factores geográficos. ¿De acuerdo a los factores geográficos? También lo hemos estudiado anteriormente, ¿cierto? ¿Quiénes eran los factores geográficos? Era todo aquello que está a nuestro alrededor. Dice que estudia los factores geográficos en la vida y evolución, pero ¿de quién? Para que tengas una clara idea, en la geopolítica nos vamos a encargar de estudiar al Estado, ¿ya? Toda la clase vas a escuchar esta palabra, el Estado. Entonces vamos a repasar. ¿Qué es la geopolítica? Ciencia que estudia la dinámica de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados. Ya nuevamente nos vamos a encargar de estudiar todo lo que pasa en el estado, en el espacio geográfico, en un territorio determinado. Otro concepto, otra definición de geopolítica, Miss. Bueno, tengo otro concepto mucho más fácil para que no te marees. Dice, es el estudio de la vida, historia de los pueblos. Cuando yo me refiero a los pueblos, nuevamente voy a hacer alusión a quién, Miss, al Estado. Tenemos nuevamente al Estado, ¿ya? ¿Y qué vamos a estudiar del Estado de estos pueblos? Vamos a estudiar la relación que tiene con el territorio. Como te explicaba hace un momento cuando hablé de factores geográficos, lo que vamos a estudiar en la geopolítica es cómo los pueblos, es decir, yo, tú, la mamá, el abuelito, tu hermanita, cómo nos desenvolvemos, ¿no?, como sociedad. Y la geopolítica se va a encargar de estudiar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros aspectos sociales, políticos, económicos. Todo
todo eso se encarga de estudiar la geopolítica. Entonces, vamos a ver en una siguiente imagen, más fácil todavía aún. A ver, por favor, la imagen. ¿Qué será la geopolítica? A ver, vamos a verlo entonces. Dice acá mi amiguito, la geopolítica es una disciplina de las ciencias políticas. Dice que es importante porque estudia, y tenemos dos guioncitos. ¿Qué crees que va a estudiar la geopolítica? Hace rato te lo estaba mencionando. La geopolítica va a estudiar a dos cositas, que son el espacio geográfico. Vamos a anotarlo para que no te olvides, geográfico. ¿Y a quién más dije hace rato que va a estudiar? Que está la palabra ahí resaltadita con rojo, ¿te acuerdas? Al Estado. Muy bien, el Estado. Perfecto, entonces no te vayas a olvidar. Ya, lo que más se va a encargar de estudiar la geopolítica es al Estado. Ahora, muchas personas confunden a veces la geografía política con la geopolítica. Yo recuerdo que también me pasó a mí en algún momento, pensaba que era lo mismo, pero no. El día de hoy vamos a ver las principales relaciones o diferencias que tienen las dos. Acá lo tenemos, relaciones y diferencias de la geografía política con la geopolítica. Por aquí me voy a poner para que lo veas mejor. A ver, la geopolítica, lo que estábamos estudiando hace un momento, ¿ya? ¿Qué es la geopolítica? Dice, pertenece a la ciencia política, ¿ok? Y mientras que la geografía política es muy diferente, dice que es una rama de la geografía. Así como estudiamos al inicio del año las ciencias auxiliares, ¿te acuerdas? Entonces la geografía política va a ser una rama más de la geografía, así como tenemos a la biología, tenemos a otros tipos de ciencias. Otra diferencia es que la geopolítica estudia qué cosa, hablamos del Estado, ¿cierto? ¿Qué va a estudiar el Estado? Su nacimiento, su crecimiento y su evolución. ¿De quién habíamos dicho? Del Estado. Mientras que la geografía política considera al Estado como un ente, pero que no nace, no crece, no. Dice que siempre ha estado ahí quieto, no va a cambiar. Entonces, le vamos a decir que es un ente estático. Estático. Es decir, la geografía política nos dice que el Estado no nace, no crece, no se evoluciona, sino que siempre va a estar ahí igual quietecito. Y a veces es una diferencia que tiene. Otra diferencia más, Miss, me dice que la geografía va a estudiar a quién, ¿te acuerdas? ¿Para quién lo vimos? ¿A quién estudia? A los pueblos. A los pueblos, hace rato habíamos mencionado. A los pueblos. Mientras que la geografía política va a estudiar a las instituciones políticas, pero que han sido creadas ¿por quién? Creadas por el hombre, Miss. Vamos a ponerlo acá. Creadas por el hombre. Entonces ahí tenemos las principales diferencias o características, para no confundirnos, entre lo que es la geopolítica y la geografía política, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente tema entonces. Ahora vamos a ver que la geopolítica va a tener ciertos elementos para poder estudiarlo mucho mejor. Acá, por ejemplo, tenemos elementos básicos de la geopolítica. Para yo poder estudiar la geopolítica, en este caso de nuestro país, que es el Perú, tenemos que estudiar 4 puntos muy importantes. El primero que tenemos, la realidad nacional. ¿Te suena más o menos realidad? ¿A qué cosa suena? Como algo actual, ¿cierto? Algo que está pasando, que estamos viviendo de repente. Entonces, para la geopolítica, la realidad nacional, ¿qué será? A ver, vamos a leerlo. Es la situación de un Estado en los aspectos político, económico y social. Eso es. Miss, no entiendo, un poco difícil. Te voy a poner palabras más fáciles. Realidad nacional, le puedo decir entonces que es la situación actual del
Estado. Para que me entiendas en palabras más fáciles, lo que te venía diciendo desde un inicio, alumno, alumna, que la geopolítica siempre, por los siglos de los siglos, va a estudiar a quién habíamos dicho, al Estado. Muy bien, entonces eso sería la realidad nacional. Pasamos al siguiente elemento, ¿cuál será? El poder nacional. ¿Te suena algo la palabra poder? Sí, ¿verdad? Cuando tu mamá te dice, oye, come la sopa, hazme caso. Ella tiene el poder, ¿sí? Entonces, acá en la geopolítica va a ser algo parecido. Dice que el poder nacional es la capacidad que tiene el Estado, ¿para qué? Cuando tu mamá te dice, come la sopa, porque yo lo digo, ¿qué está haciendo tu mamá sobre ti? Está ejerciendo poder, está imponiendo ¿qué cosa? Su voluntad. Entonces vamos a ponerlo acá, que el poder nacional es la capacidad que tiene el Estado, ¿para qué? Para imponer su voluntad. Es decir, el Estado va a hacer sobre nosotros, el pueblo, lo que él quiere. ¿Y cómo va a hacer eso el Estado, Miss? ¿Cómo va a hacer su voluntad sobre nosotros? Si nosotros lo hemos elegido el Estado, nosotros vivimos con ellos. Fácil. El Estado va a poder imponer su voluntad mediante 3 medios. Acá te voy a enseñar, no te preocupes. El primero, el que tiene el poder en el Estado, ¿quién será? ¿Lo reconoces? ¿Quién será? Es el presidente. Bueno, actualmente ya no es el presidente, pero te acuerdas que en época de COVID, acá tenemos, por ejemplo, el presidente. ¿Ya? ¿Y quién será el presidente? Ejerce un poder. ¿Qué poder será, por ejemplo, Miss? Es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, es decir, él ejecuta las leyes. ¿Y esas leyes de dónde salen, Miss? Porque me dice que usted lo está ejecutando. Muy fácil. Esas leyes van a salir de este lugar. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Has visto en algún momento en la tele? ¿Qué crees que es? Fácil, Miss. Este de acá es el Congreso de la República. Vamos a ponerlo acá. Tenemos al Congreso. Y el Congreso te decía hace rato que emite leyes que el presidente debe ejecutar. Y al Congreso nosotros le vamos a decir poder legislativo. ¿Por qué poder legislativo? Porque es el encargado de legislar las leyes, es decir, ellos dan las leyes y se encargan de aprobarlas mediante un debate. ¿Ya? Y por último, tenemos otro poder muy importante, ¿ya? Este de acá, ¿alguna vez habrás visto que queda cerca de la estación del Metropolitano, por el centro de Lima? Tiene unos leones muy bonitos por acá. ¿Qué crees que sean? ¿Dónde están los jueces, los abogados? ¿Qué cosa será? Miss, es el poder judicial. Vamos a anotarlo por acá. Poder judicial. ¿Ya? El poder judicial se encarga de poder juzgar a las personas por algunos, vamos a decir, crímenes, delitos, faltas que han podido cometer. Y no solo las personas, sino también puede juzgar a los gobernantes, a los congresistas, son los encargados de ejercer la justicia. Entonces, el poder nacional se va a dar por estas 3 entidades. ¿Qué habíamos dicho que era el poder nacional? La capacidad que tiene el Estado para imponer su voluntad. ¿Ok? Pasamos al siguiente elemento de la geopolítica. Tenemos a la potencia nacional. ¿Qué cosa será la potencia nacional, Miss? Bueno, la potencia es el conjunto de medios tangibles e intangibles. ¿Qué quiere decir esa palabra? Tangibles es que yo lo puedo tocar. Intangibles es que no lo puedo tocar. Eso será. Dice conjunto de medios tangibles e intangibles que existen en la realidad nacional. Miss, como que no estoy entendiendo de nuevo. ¿No le entiendes? Palabras más fáciles vamos a poder. ¿Qué cosa será la potencia nacional de nuestro Perú? Fácil, Miss. Son los recursos del Estado. Y cuando yo me refiero a los recursos del Estado, me voy a referir a todo lo que hay dentro de nuestro país. Por ejemplo, el Perú actualmente es potencia ¿en qué? En harina de pescado.
comercializamos, exportamos muchos productos. En algún momento también hemos sido potencia del turismo. Y también en épocas muy antiguas hemos sido potencia en exportación de minerales. El Perú, por ejemplo, te cuento, es potencia mundial en exportación de cobre. Nosotros exportamos, es decir, vendemos cobre a nivel internacional, porque tenemos un montón de minas, de donde sacan las empresas privadas, pagando un impuesto al Estado y comercializan todos estos recursos. Entonces, la potencia nacional se va a encargar de qué, Miss, de poder dar todos los recursos que tenemos en el Estado. De eso se trata, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿ves la imagen que tengo aquí? ¿Qué cosa es acá? Acá está el petróleo, tengo minerales metálicos como por ejemplo el oro, la plata, el cobre. Acá tengo un amiguito que está llevando un balón de gas. Nosotros también somos potencia sudamericana en gas natural, el gas de camisea que algunas mamitas tienen en la casa para preparar los alimentos, ¿no? El petróleo, también nosotros tenemos un poco de petróleo, pero no es nuestra principal actividad. El petróleo lo vamos a encontrar más que todo en zonas cercanas al litoral peruano, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a visualizar una imagen. Por acá lo tenemos. Ahí, por ejemplo, vemos, mira, estamos viendo, ¿qué será eso, Miss? Es una embarcación que está dentro del mar que se encarga de explotar, de sacar el petróleo. Y ves que tiene como una llama ahí arriba. Se dice que cuando esa llamita se apague es porque ya no va a encontrar petróleo. Eso es lo que se dice, no estoy muy segura, pero esa es una principal actividad que tenemos acá en el Perú, que es la extracción de petróleo. Y esa actividad forma parte de nuestra potencia nacional, porque es un recurso que tenemos en el Estado, ¿correcto? Pasamos al siguiente elemento. El siguiente elemento, ¿cuál será, Miss? Tenemos a la política nacional. ¿Y qué será la política nacional? Dice que son los lineamientos y estrategias que elabora y formule el Estado para resolver sus problemas y alcanzar sus objetivos nacionales. Mire, no, María, ¿me puedes decir palabras más fáciles? Claro que sí. Para que me entiendas más facilito, la política nacional es el plan que va a seguir el Estado. Plan a seguir. Yo recuerdo que hace como 10, 15 años atrás, creo que fueron 15 aproximadamente, entró un gobernante que, si más no me acuerdo, se llamaba Ollanta Humala. La política del gobierno de Ollanta Humala decía: la educación, vamos a ayudar en educación, Perú va a ser potencia en educación. Era su plan de gobierno, el plan que tenía que seguir al momento que él ingresó, ¿no? Era su plan a seguir, la política nacional. Lo que se va a dirigir el Estado, por ejemplo, no de lo que se va a encargar, ya sea repotenciar la medicina, repotenciar la educación, o quizás las exportaciones hacia el extranjero. De eso se trata la política nacional, es decir, el plan que va a seguir el presidente, los congresistas, para poder gobernar de mejor manera el Perú. Muy bien, chicos, ahora vamos a seguir con otra parte de la clase. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con la última parte de la clase de geopolítica. Vamos a estudiar ahora las partes geopolíticas de un Estado. En este caso vamos a hablar, pues, vamos a poner como ejemplo nuestro país, Perú, ¿ok? Vamos a tener 4 partes geopolíticas. Te va a sonar un poco raro los nombres, un poco en inglés, ¿ya? Pero tenemos el número 1 a Heartland. Heart viene de corazón. ¿Qué significará Heartland, Miss? Más fácil, también lo vamos a encontrar con otro tipo de nombre. Es conocido también como núcleo vital. Núcleo vital. Así más fácil, chicos, para que ustedes puedan entender. El Heartland o núcleo vital es la zona de mayor desarrollo y que posee la mayor parte de los recursos económicos y humanos ¿de qué veníamos hablando tú en la clase de geopolítica? ¿Cuál era el ente? El Estado.
Estado, muy bien. El Estado. Entonces, el núcleo vital es la mayor parte, dice, donde vamos a encontrar todos los recursos económicos y humanos. ¿Qué parte del Perú tú crees que sea el núcleo vital? ¿En dónde está toda la organización económica, los recursos humanos? ¿Dónde crees tú? Está pues, ¿en dónde? En la capital, en Lima, Perú, ¿cierto? La capital de Lima. A ver, vamos a ver una pequeña imagen, acá lo tenemos, chicos, pero lo vas a ver un poquito más grande, por acá está. A ver, vamos a verlo. Muy bien, acá está, mira, igualito lo tenemos aquí. ¿Qué cosa es el núcleo vital? Mira, ahí lo tenemos de rojito, ¿no? Como te mencionaba, en el caso de Perú, el núcleo vital que va a ser la capital, es decir, Lima. En la capital vamos a encontrar todos los recursos económicos y humanos para que el núcleo vital se pueda desarrollar mejor. ¿Quién? El Estado, lo que veníamos mencionando hace un momento, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente parte de la geopolítica. ¿Cuál será, Miss? La siguiente parte de la geopolítica es el hinterland. ¿Otra vez no me entendiste? Ya, vamos a poner las palabras más fáciles. El hinterland, o también se le llama espacio de crecimiento. Espacio de crecimiento. Vamos a ponerlo acá. Muy bien. El hinterland o espacio de crecimiento es el área geográfica entre el núcleo vital, que te había dicho hace un momento que es Lima, ¿con quién? Con las fronteras. ¿Ya? Entonces, el espacio de crecimiento va a ser el que se encuentran los demás recursos que van a ser necesarios para que el núcleo vital no pueda colapsar. Mis, en palabras más fáciles, a ver, te voy a poner otra imagen para que me entiendas. A ver, vamos a verlo por acá. A ver, acá lo tenemos, vamos a ponerlo. Muy bien, ¿no lo ves? Muy chiquito, ya, magia, ahí apareció, muy bien. Tenemos ahí al espacio geográfico o hinterland. ¿Te acuerdas? Mira, acá están las partes de la geopolítica. El amarillito, ¿qué cosa es? El núcleo vital, ahí está señalando que es Lima. De ahí nos dice que el hinterland, o el espacio de crecimiento, nos dice que es el área geográfica entre el núcleo vital, es decir, la capital, y las fronteras. Este de acá de amarillito que tú ves, de verde, perdón, en tu pantalla, que ves con una flechita de rojo, ahí en la esquinita, muy arriba en la esquinita, ese va a ser el espacio de crecimiento, el hinterland. ¿Por qué ese Miss? ¿Por qué? Porque te dice que en ese espacio, en esa área, se van a encontrar todos los recursos necesarios para que el núcleo vital, es decir, la capital, que hablábamos hace un momento, no pueda colapsar. ¿Qué recursos vamos a encontrar ahí, por ejemplo? Vamos a encontrar recursos biológicos, recursos como de fauna, de la flora. Cuando me refiero a fauna y flora, ¿qué es? Animales, plantas. Vamos a encontrar también el agua para la subsistencia de quién, de los humanos, del núcleo vital, en este caso que habíamos hablado, ¿ok? Muy bien, pasamos a la siguiente parte, chicos. A ver, tenemos aquí a las comunicaciones. A ver, vamos a ponerlo un poquito más acá. Ok, las comunicaciones, ¿qué cosas serán? No te vayas a confundir con medios de comunicación, no me vayas a decir radio, tele, no, chicos, eso no son. Las comunicaciones en la geopolítica son los medios o venas que unen las diversas zonas del territorio entre sí y otros estados. Mis, más fácil, palabras más sencillas, te voy a enseñar, acá te voy a poner una imagen. A ver, para que me entiendas. ¿Qué son? Dice, si son los medios o venas que unen, ¿qué crees que sean? Las carreteras. A ver, magia, más grande, vamos a ponerlo ahí. Ahí están las carreteras. ¿Y para qué nos sirven las carreteras? Dice la geopolítica. ¿Para qué nos van a servir? Dice que nos van a servir como venas o medios que van a unir los territorios. Pueden unir, por ejemplo, pueblos, pueden unir países, pueden unir. ¿Y para qué los unen, Miss? Para poder llevar, por ejemplo, alimentos, para poder llevar noticias, para poder llevar educación. De esta manera los estados se pueden desarrollar. Entonces, en geopolítica vamos a decir que las comunicaciones van a ser, ¿qué cosa? Las carreteras que nos sirven
para poder unir uno o dos estados, ¿correcto? Pasemos a la siguiente. Tenemos a las fronteras. ¿Y qué serán las fronteras? Miss, tú las has visto en algunos mapas, ¿no? En el mapa del Perú hay unas líneas negritas de repente. ¿Qué cosas son? Son las líneas que delimitan el ámbito de soberanía de los estados. A ver, vamos a hacer de nuevo magia. ¿Le parece la imagen? Vamos a ponerlo ahí. A ver, ahí tenemos, por ejemplo, miss, pero esa no es una frontera, ¿no? Mira, te das cuenta que en la imagen hay un espacio pequeño hacia un lado, luego hay un abismo y luego hay otro espacio, hay como un puente, ¿cierto? Esa es una frontera creadora, le llamamos. ¿Por qué le llamamos frontera creadora en la geopolítica? Pero yo sé que es un puente, Miss. No, para la geopolítica no es un puente común y cualquiera, sino es una frontera creadora. ¿Por qué le llamamos frontera creadora? Porque va a crear nuevos nexos, va a crear uniones entre, como te comentaba, puede ser dos países, dos pueblos, va a ser un medio de comunicación, un medio de anexo para que se puedan comunicar. Hay diferentes tipos de fronteras, como te ponía en el dibujo. No solo vamos a tener las fronteras creadoras, también tenemos otro tipo de fronteras, como son las fronteras separatistas. La frontera, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, la frontera que hay entre Estados Unidos y México. ¿Te acuerdas que Donald Trump salió en las noticias, hizo un muro así enorme, enorme, para que no pasen los inmigrantes? ¿Te acuerdas? Ese, por ejemplo, es un tipo de frontera separatista. Eso no cumple lo que es la geopolítica, que es unir a los estados. Lo que hace es separar, como dice su propio nombre, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces eso sería todo de mi parte el día de hoy. Espero que te haya gustado esta clase, que haya sido mucho más fácil de poder entender. Así que nos vemos en una siguiente ocasión, chicos. Bye, bye.